El sol caía a plomo sobre el asfalto hirviente de la Ciudad de México, reflejando su última furia en los parabrisas de coches atascados en el tráfico. Entre el humo de los escapes y el bullicio incesante, un joven llamado Mateo, de 20 años, se movía con la agilidad de un equilibrista. Sus ropas desgastadas y el rostro marcado por la intemperie contaban una historia de lucha diaria. En sus manos, una charola rudimentaria sostenía varias bolsas de dulces y botanas, su única fuente de sustento. Cada balas, cigarros, chicles, resonaba con una mezcla de cansancio y determinación. La indiferencia era su pan de cada día. Los cristales polarizados de los autos de lujo ocultaban los ojos de quienes preferían no ver la pobreza. Un Mercedes-Benz negro, pulcro e imponente, se detuvo junto a él. Mateo, con la esperanza de conseguir una venta, se acercó con una sonrisa forzada. Le entró doña Elvira cincuentona, con un collar de perlas que gritaba estatus y una expresión de desdén grabada en el rostro, lo miró por encima del hombro. Su hijo, Leo, un niño de 10 años, estaba sentado a su lado, completamente absorto en un libro de astronomía, ajeno al mundo exterior. ¿Qué vendes, mocoso? ¿Son aptos para el consumo? No quiero que mi hijo se enferme con tus porquerías baratas, espetó la mujer, con voz áspera y altanera, sin siquiera molestarse en bajar el cristal completamente. La humillación golpeó a Mateo como un puñetazo en el estómago. Sus ojos, llenos de un brillo fugaz de vergüenza y rabia contenida, se encontraron con los del niño, Leo, por un instante. Fue un encuentro de mundos. Leo, por un segundo, levantó la vista, sus ojos azules, inusualmente brillantes, capturando una chispa de empatía que la madre nunca mostraría. Mateo, secándose una gota de sudor de la frente, logró balbucear. «Son de primera, señora. En cualquier tienda los encuentra». Elvira revoleó los ojos con fastidio. «¡Qué insolencia! ¿Crees que compro dulces en la esquina? Lárgate antes de que llame a seguridad». El cristal subió con un suave zumbido, sellando el mundo de lujo y desprecio. Mateo se quedó petrificado, el eco de las palabras de Elvira resonando en sus oídos. La rabia se mezclaba con la frustración. Su estómago gruñía. La promesa de una venta se había convertido en otra dosis de humillación pública. Un trago amargo. El Mercedes se alejó, dejando una estela de polvo y la sensación de ser completamente invisible. Mateo apretó los labios, sus puños temblaban ligeramente. No era la primera vez, ni sería la última, pero cada vez dolía. La injusticia se sentía más pesada que el sol del mediodía. Sus ojos se fijaron en la lejanía. ¿Qué podía hacer un pobre diablo como él contra un mundo tan cruel y desigual? Solo vender más dulces, eso era todo. O, tal vez, ¿habría algo más esperándole en el camino? La pregunta flotaba en el aire denso y contaminado. Mateo regresó al pequeño cuarto que compartía con su abuela enferma, un espacio diminuto en una vecindad ruidosa y caótica. El aire, denso y húmedo, no lograba disipar el hedor a humedad y pobreza. La abuela Elena, con el rostro surcado por profundas arrugas de preocupación y sufrimiento, tosía débilmente desde el catre improvisado. «¿Cómo te fue hoy, mi niño?», preguntó con voz quebradiza, cada palabra un esfuerzo. Mateo, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos, respondió: «Bien, abuela, vendí casi todo». Era una mentira piadosa, un rito diario para proteger a la única persona que le quedaba en el mundo. La mayor parte de su escaso ingreso se había ido en medicinas. La noche caía y con ella una oscuridad profunda que no solo era física. Un golpe en la puerta de madera, casi deshecha por el tiempo, interrumpió el triste ritual. Era don Ramiro, el casero, un hombre corpulento con una panza prominente y ojos pequeños y codiciosos. «La renta, Mateo».
Y se supone que ya tenías que tenerla para ayer. No se te olvide que soy un hombre paciente, pero esta vez ya se me acabó la paciencia. Así que a ver tus modos. Su voz resonó en la pequeña habitación, llenándola de tensión. Mateo sintió un nudo en el estómago. Don Ramiro, por favor, deme hasta el viernes. Le juro que el fin de semana consigo lo que falta. Mi abuela, la medicina. Don Ramiro se rió, una risa áspera y sin corazón. ¡Ay, ay, ay! Las excusas de siempre. Aquí no hay excusas, solo dinero. Si no pagas, para el lunes tienes que desalojar. Y al viejo tampoco te la llevarás. Ella se va para la calle, así que decídete. La amenaza de desalojo no solo significaba perder el techo sobre sus cabezas, sino también dejar a su abuela sin un lugar seguro para su convalecencia. Mateo, sintiendo cómo la ira se apoderaba de su cuerpo, apretó los puños. «Por favor, don Ramiro». La voz suplicante no provocó ninguna empatía. Elvira, la vecina chismosa que siempre parecía estar escuchando detrás de la pared delgada, asomó la cabeza por la puerta abierta con una sonrisa maliciosa. «Ay, mijo, ya le toca al pobretón. A ver qué va a hacer este muchacho ahora». Su burla resonó en el pasillo, atrayendo la atención de otros vecinos que salían a curiosear. La escena era la representación perfecta de su vida, un circo de humillación pública, con él como el payaso triste. Don Ramiro se fue, no sin antes dar un último y severo ultimátum. «Lunes por la mañana, o estás fuera, Mateo». Mateo se volvió hacia su abuela, el peso del mundo en sus hombros. La abuela Elena, con lágrimas en los ojos, solo pudo murmurar: «Perdóname, mi niño, soy una carga». «No digas eso, abuela. Tú eres mi vida», respondió Mateo, abrazándola con desesperación. La noche seguía cayendo y las opciones eran cada vez más escasas. ¿Cómo conseguiría el dinero? Una sensación de desesperación lo envolvió, más fría que el viento que se colaba por las rendijas de la ventana. ¿Habría alguna salida, una esperanza, o acaso el destino ya estaba sellado para él y su abuela? La pregunta punzaba en su mente, una herida abierta sangrando desesperación. A la mañana siguiente, cansado y sin dormir, Mateo se encontraba de nuevo en el crucero, la charola de dulces más pesada que de costumbre. Los recuerdos de la noche, las amenazas de don Ramiro y la tos de su abuela resonaban en su cabeza como un eco constante. De repente, una mujer elegantemente vestida, con gafas de sol oscuras y un bolso de diseñador, se acercó a él. La reconocía perfectamente. Era la mujer que había despreciado a su abuela en el hospital hace unas semanas, cuando Mateo intentaba conseguir un medicamento. Se apellidaba Santillana y era famosa por su riqueza y su desprecio por los menos afortunados. No era Elvira, la madre del niño Leo, sino otra figura del mundo opulento, una que representaba el mismo tipo de crueldad. Su Mercedes-Benz plateado, brillante bajo el sol, la esperaba más adelante. La mujer, con una voz igualmente gélida y cortante, le dijo: «Disculpa, muchacho, mi chofer me ha informado que has estado merodeando por esta zona y, al parecer, intentando venderle algo a mi hijo. ¿Podrías confirmarme que no lo has estado importunando con tus baratijas?» Mateo sintió un escalofrío. «No, señora. Solo le ofrecí mis dulces. Él no compró nada». La señora Santillana lo miró con escepticismo. Su mirada escudriñadora lo hizo sentir como un insecto. «Bien, solo espero que no hayas estado intentando engancharlo en algo peor. Ya sabes, los muchachos de tu calaña tienen fama de ser problemáticos». Las palabras lo golpearon con la fuerza de un látigo. Su calaña. Estaba implicando que era un delincuente, un peligro para la sociedad, solo por su apariencia y su pobreza. Los peatones cercanos cuchicheaban, algunos lanzándole miradas de juicio, otros de lástima.
La humillación era pública, brutal, y no había escapatoria. Mateo, con la voz apenas un susurro, intentó defenderse. «Se equivoca, señora. Soy un trabajador». La mujer soltó una carcajada seca, llena de burla. «¿Trabajador? Vendiendo chucherías en la calle. No me hagas reír. Mira, te daré algo de dinero, pero quiero que te alejes de esta zona y nunca más te acerques a mi hijo ni a ninguno de mis conocidos. ¿Entendido?». Sacó un billete de 50 pesos y lo arrojó al suelo, justo a los pies de Mateo. El billete, sucio y arrugado, parecía burlarse de su dignidad. Mateo lo miró, el corazón latiéndole furiosamente en el pecho. Recogerlo significaría aceptar la humillación. No recogerlo significaría perder una oportunidad de comprar algo para su abuela. Era un dilema cruel. La escena terminó con la señora Santillana alejándose, dejando a Mateo solo, de pie en la acera, con el billete a sus pies y el peso de su abuela, sus deudas y su propia dignidad sobre sus hombros. La mirada de los transeúntes era insoportable. Parecían señalarlo, susurrar sobre su destino. ¿Cómo pudo haber permitido semejante desprecio? La pregunta lo atormentaba. Se sentía atrapado en una telaraña de prejuicios y pobreza, sin salida. Este era el precio de nacer en la miseria, pensó. La desesperación se transformó en una pequeña chispa de resentimiento, una semilla de algo que podría crecer. ¿Podría haber una forma de escapar de esta constante tortura, de este desprecio perpetuo? La pregunta quedaba en el aire, sin respuesta, el aire denso y pesado de la ciudad. Esa tarde, el teléfono de Mateo, un viejo modelo que apenas funcionaba, vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. Curioso y con un atisbo de esperanza de que quizás fuera de algún conocido que le debía dinero, lo abrió. El mensaje era breve y enigmático. «Necesito un tutor para mi hijo. Urgente. Te vi ayer. 50 millones de pesos, si lo logras. Dirección adjunta». Mateo casi dejó caer el teléfono. 50 millones. Un tutor. ¿Quién sería? La mención de «te vi ayer» lo dejó desconcertado. ¿La señora Santillana queriendo humillarlo de nuevo? ¿O alguien más? Sus manos temblaban mientras abría la dirección, que lo llevó a una de las zonas más exclusivas de la ciudad, en las lomas de Chapultepec. La mansión era más grande de lo que nunca había imaginado. Un muro perimetral de piedra, custodiado por cámaras y altos portones de hierro forjado, ocultaba un jardín inmenso, con árboles majestuosos y fuentes que parecían sacadas de un cuento de hadas. Mateo se sintió diminuto, un intruso en un mundo que no le correspondía. Dudó al tocar el intercomunicador, su corazón latiéndole a 1000 por hora. Una voz robótica le preguntó su nombre. «Mateo, vengo por el anuncio del tutor». El portón se abrió con un lento y majestuoso zumbido. Al entrar, lo recibió un rostro familiar. Eran los ojos de don Eduardo, el chofer del Mercedes, donde Elvira había despreciado a Mateo en el tráfico, el mismo chofer que había estado observando a Mateo disimuladamente a lo largo de las últimas semanas. La sorpresa brilló en los ojos de Mateo. Don Eduardo lo guió a través de los impecables jardines hasta la entrada monumental de la casa, donde el lujo era tan abrumador que Mateo se sentía fuera de lugar. Las lámparas de araña, los suelos de mármol pulido, los cuadros valiosos, todo gritaba riqueza. Elvira lo esperaba en un salón suntuoso, sentada en un sofá de seda, con una expresión de extrema incomodidad. Su rostro, antes lleno de desdén, ahora mostraba un matiz de desesperación. «¿Tú eres Mateo?», preguntó, su voz ya no tan altanera, sino con un toque de agotamiento. Mateo asintió. «Sí, señora. Soy yo». Elvira suspiró profundamente.
Mira, sé que mi trato contigo no fue el mejor el otro día. Fue la primera vez en su vida que Mateo la escuchaba disculparse por algo. Pero estoy desesperada. Mi hijo, Leo, es un genio, pero no se comunica con nadie. Tiene autismo. Todos los tutores que hemos contratado se han rendido al cabo de unos días. Nadie logra conectar con él, ni siquiera su propio padre, que es un hombre muy ocupado y reconocido en el mundo de los negocios. Pero ayer te vio, y de alguna manera pareció fijarse en ti. Solo tú has conseguido captar su atención, no sé por qué. Así que, ¿te atreverías a intentar lo que nadie ha logrado? Si lo ayudas a comunicarse, si logras que él hable y exprese de alguna forma sus geniales ideas, te daré los 50 millones de pesos. Si no lo logras, te daré 50,000 pesos por el intento. Pero tienes que venir todos los días, dijo Elvira, con una mirada suplicante que Mateo nunca habría imaginado ver en su rostro. Los 50 millones sonaban a una suma irreal, un sueño imposible. Era más dinero del que podría haber imaginado en 1000 vidas. Pero ¿qué sería de él en ese mundo de lujo? ¿Tendría la capacidad de lograr algo tan difícil? Su corazón latía con una mezcla de miedo, excitación y esperanza. Su abuela y el desahucio. ¿Podría ser esta su única oportunidad de salvarlos? La mente de Mateo comenzó a calcular, a sopesar el riesgo y la recompensa. Este era un camino desconocido, lleno de trampas, pero la alternativa era el abismo. El tiempo se detuvo en el opulento salón, las palabras de Elvira resonando en sus oídos como una melodía de esperanza y desafío. El primer día de Mateo en la mansión fue un torbellino de emociones y protocolos desconocidos. Fue llevado al ala de servicio, un laberinto de pasillos blanquísimos y cocinas inmensas donde todo brillaba con un pulcro metal. El personal de la casa, desde la cocinera hasta las asistentes, lo miraban con curiosidad y recelo. La señora Elvira lo presentó como el nuevo asistente especial de Leo, evitando la palabra tutor para no alborotar a la demás servidumbre. Elvira no quería perder su orgullo o admitir que había contratado a un joven vendedor ambulante. Poco después, Mateo fue llevado al cuarto de Leo, un universo en sí mismo. Las paredes estaban cubiertas de mapas estelares y ecuaciones matemáticas, modelos a escala de cohetes colgaban del techo, y una biblioteca impresionante atestaba una de las paredes. Leo, el niño de 10 años, estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, totalmente absorto en un intrincado rompecabezas de 1000 piezas que representaba una galaxia. Sus ojos azules, profundos y distantes, apenas se registraron en la presencia de Mateo. Elvira le dio a Mateo un semblante de advertencia antes de irse. Mateo, recuerda que Leo tiene autismo. Es un niño brillante, pero no interactúa socialmente. No lo presiones, por favor. Ya hemos tenido malas experiencias con otros tutores que no entendían su condición. Mateo se quedó solo con Leo. El silencio de la habitación era denso, interrumpido solo por el suave murmullo de Leo mientras organizaba las piezas del rompecabezas. Mateo intentó iniciar una conversación. «Hola, Leo. Me llamo Mateo. ¿Qué estás construyendo?» Leo no respondió. Su mirada estaba fija en el rompecabezas. Sus pequeños dedos se movían con una precisión asombrosa. Mateo se sentó en el suelo a una distancia respetuosa, observándolo. Horas pasaron en silencio. Mateo no sabía qué hacer. Recordó la mirada de Leo en el crucero, esa chispa de conexión. ¿Dónde estaba ahora? Se sentía frustrado, incapaz de romper la barrera invisible que rodeaba al niño. La cena fue más de lo mismo. Leo, sentado en la inmensa mesa del comedor, comió en silencio, ajeno a sus padres. Mateo, a quien excepcionalmente se le permitió cenar con la familia, aunque en un asiento discreto en un extremo de la mesa, se sentía como un intruso. Elvira y su esposo, don Horacio,
un hombre de negocios sereno pero distante, hablaban de inversiones y galas benéficas, sin apenas notar el silencio de su hijo. Mateo comía en silencio, sintiendo el peso de las expectativas y la inmensa tarea que tenía por delante. Esa noche, en la pequeña habitación que le habían asignado en el ala de servicio, Mateo no pudo dormir. El lujoso colchón no podía aliviar la ansiedad que lo carcomía. ¿Cómo podría penetrar en el mundo de Leo? Los 50 millones, el futuro de su abuela, todo dependía de ello, pero no sabía por dónde empezar. La soledad de la mansión, el eco de los silencios, le eran más opresivos que el bullicio de su vecindad. Un pensamiento cruzó su mente. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si fallaba? La responsabilidad lo aplastaba. La promesa de una nueva vida parecía tan cercana y a la vez tan inalcanzable. Este era un Everest que debía escalar, solo, sin equipo, solo con su ingenio y su corazón. Sería suficiente. El desafío se sentía abrumador. La pregunta latía en su mente. ¿Qué sabía él de autismo, de niños genios, de este mundo donde una galaxia cabía en un rompecabezas? La desesperación regresó con más fuerza. Los días se convirtieron en semanas. Mateo observaba a Leo incansablemente, intentando desentrañar los patrones de su mundo. Se dio cuenta de que Leo no solo amaba la astronomía, sino que también tenía una fascinación por las texturas, los colores vibrantes y, curiosamente, los balas de dulce, los pequeños caramelos de colores que Mateo solía vender. Recordó ese fugaz momento de conexión en el crucero. Un día, con una idea audaz, Mateo sacó de su bolsillo unas cuantas balas de dulce, no los que vendía en la calle, sino unos que había comprado en una dulcería especialmente para Leo. Los colocó cuidadosamente sobre el mapa estelar que Leo tenía extendido en el suelo. El niño, que usualmente ignoraba todo a su alrededor, parpadeó. Sus ojos se fijaron en las balas. Con lentitud, las tomó y las alineó, creando una pequeña constelación improvisada sobre el mapa del cielo nocturno. Una tenue sonrisa apareció en su rostro, la primera que Mateo había visto. Estaba dentro. La conexión se había establecido. Mateo comenzó a usar los dulces como una herramienta didáctica. Con cada bala representando un planeta, un asteroide o una estrella, Leo empezó a interactuar, a señalar, a mostrar. Una tarde, Mateo encontró a Leo en la biblioteca, hojeando un libro de física cuántica con una concentración asombrosa. Mateo se sentó a su lado y, con una voz suave, comenzó a explicar los conceptos más complejos en términos sencillos, usando analogías que un niño podría entender, como si hablaran de un videojuego. Para su asombro, Leo levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Mateo y con un dedo señaló una ecuación. Partícula, onda, dualidad, murmuró Leo por primera vez pronunciando palabras conectadas. Era una victoria. Mateo sintió una oleada de emoción. Este niño, que había sido considerado mudo en su interacción con el mundo exterior, estaba intentando comunicarse. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas. El personal de la casa seguía mirándolo con desdén. La señora Elvira, aunque percibía ciertos avances, no estaba completamente convencida. Seguía esperando un milagro. Y don Horacio, el padre, seguía siendo una figura distante, casi fantasmal, en la vida de Leo, enfocado en sus negocios. Una tarde, mientras Mateo y Leo estaban en el jardín, el pequeño, estimulado por Mateo, comenzó a dibujar intrincados patrones en la arena del arenero, explicando a su manera la órbita de los planetas. La señora Santillana, la mujer que había humillado a Mateo en el crucero, pasaba por la mansión de visita. Al ver a Mateo con Leo, se detuvo, su rostro se contrajo en una mueca de desdén. «¿Qué hace este holgazán aquí?
No me digas que ahora está trabajando para los Velasco, pero si es un simple vendedor ambulante. Elvira, que pasaba por allí, se puso roja de vergüenza. Es un asistente especial, querida. Está ayudando a Leo. La señora Santillana sonrió maliciosamente. ¿Un asistente especial? ¡Qué ocurrencia! Un patán de la calle enseñando a un Velasco. No me hagas reír. ¡Qué pobre elección! La humillación fue pública de nuevo frente a Elvira y a Leo, que observaba la escena, sin comprender del todo las palabras, pero sintiendo la tensión. Mateo apretó los dientes, su rostro ardiendo. Solo pudo sostener la mirada de la señora Santillana, una mirada que prometía que esa humillación, algún día, sería devuelta con creces. La señora Santillana se retiró, dejando un rastro de veneno en su estela. Mateo sintió el calor en sus mejillas, el peso de las palabras de la mujer, el resquemor. Pero luego miró a Leo, cuyos ojos azules lo observaban con una inocencia que era un bálsamo. «No importa, Leo», murmuró Mateo, sonriéndole al niño. «No importa lo que digan, seguiremos adelante». Y así, con cada pequeño avance de Leo, la determinación de Mateo crecía, mezclada con una creciente sed de justicia. El camino era largo, pero no imposible. Una tarde, mientras Mateo y Leo trabajaban en un complejo algoritmo matemático que el niño había comenzado a desarrollar, el ambiente en la mansión se tornó tenso. Don Horacio, el padre de Leo, llegó a la sala visiblemente irritado. Había recibido un informe de su oficina sobre los altos gastos del nuevo tutor de Leo y creía que Mateo era un aprovechado más. «Mateo, ¿podrías explicarnos por qué estás gastando tanto en material didáctico?», preguntó don Horacio con voz fría, señalando una factura de materiales de arte y libros especializados que superaba con creces el presupuesto original. La señora Elvira, que le había dado a Mateo carta blanca para conseguir lo que necesitara para Leo, intentó intervenir. «Horacio, le di permiso. Son para Leo. Está funcionando». Pero don Horacio la interrumpió abruptamente. «Estás siendo ingenua, Elvira. Este muchacho es un astuto. Viene de la calle, no sabe de límites. Probablemente nos está robando». Mateo sintió que la sangre se le helaba. La acusación era grave y completamente injusta. Sus pocos gastos habían sido meticulosamente invertidos en recursos para Leo, y solo Elvira sabía la verdad. «Señor, cada peso gastado está justificado. Leo tiene una mente brillante, pero necesita herramientas específicas. Es para su desarrollo, no son lujos sin sentido», respondió Mateo, su voz firme, a pesar del temblor en sus manos. Don Horacio se rió con arrogancia. «¿Herramientas? ¿Para qué? ¿Para que pinte estrellitas con dulces? Mi hijo necesita un futuro real, no fantasías de un vendedor ambulante frustrado. Tú no tienes ni idea de lo que es la alta educación». La humillación se hizo aún más profunda cuando don Horacio, con un gesto de desdén, le arrojó un sobre con billetes al suelo, a los pies de Mateo. «Ahí tienes tu paga por los días que estuviste y por tus gastos, fuera de mi vista, y llévate tus herramientas contigo. No eres más que un estorbo». La escena se repetía. Otro billete, otra humillación. Mateo miró el dinero en el suelo, luego a don Horacio, cuyo rostro reflejaba ira y desprecio. Leo, ajeno a la discusión, seguía garabateando en una libreta, pero el ambiente pesado lo estaba afectando. En un momento de rabia y desesperación, Mateo recogió el sobre, pero antes de que don Horacio lo detuviera, lo abrió y tiró el dinero en la cara del millonario. «No necesito su limosna, y mis herramientas son más valiosas de lo que usted, en su ceguera de oro, podría entender. Este niño es un genio, y usted no lo ve porque está demasiado ocupado contando su maldito dinero», gritó Mateo, desafiante, sorprendiendo a todos con su explosión. Elvira jadeó, don Horacio se quedó petrificado, su rostro palideciendo de ira y asombro.
Justo en ese momento Leo, levantando la vista, con sus ojos azules llenos de una intensidad inusual, señaló la pizarra donde Mateo había estado trabajando con él. En ella había una compleja ecuación astrofísica. Meta, materia oscura, posible, conexión, agujeros negros, murmuró Leo, sus palabras más claras y unidas que nunca, un torrente de ideas brotando de su mente. Había estado escuchando, había comprendido. Don Horacio miró a Leo, luego la pizarra, luego a Mateo. La revelación fue como un trueno en el silencio. Su hijo, el niño que nunca se comunicaba, estaba hablando y entendiendo conceptos que superaban a cualquier adulto. Don Horacio, por primera vez, vio la chispa de genio en su hijo. La humillación de Mateo se transformó en asombro y luego en una comprensión devastadora para don Horacio. Las palabras de Mateo, cargadas de verdad, resonaron en sus oídos. Elvira, con los ojos llenos de lágrimas, corrió a abrazar a su hijo, su corazón reventando de orgullo y alegría. Horacio, mira, está hablando. Mateo lo logró. La tensión era palpable. ¿Qué haría don Horacio ahora? Tenía ante él la prueba viviente de su error, de su ceguera. Mateo se había ganado su lugar, no con dinero, sino con el corazón y la inteligencia. Pero la pregunta crucial, el futuro de Mateo en esa casa, aún estaba en el aire. ¿Lo echarían? ¿O la revelación de Leo lo salvaría? Tras la sorprendente revelación de Leo, un silencio denso y cargado de emoción se apoderó de la sala. Don Horacio, antes iracundo, ahora lucía pálido, con los ojos fijos en su hijo, que seguía señalando la pizarra, murmurando conceptos astrofísicos. Elvira, con una mano en la boca, alternaba miradas entre Leo y Mateo, sus ojos llenos de asombro y gratitud. Fue entonces cuando Leo, con una claridad inesperada, pronunció las palabras que cambiarían todo. Mateo es un buen maestro. Él me entiende. La voz de Leo, aunque suave, resonó como un trueno. Don Horacio sintió un nudo en la garganta. Nunca había oído a su hijo hablar con tanta coherencia, con tanta emoción. La humillación pública que Mateo le había infligido se había transformado en una revelación profunda. Vio a Mateo no como un sirviente, sino como el catalizador de un milagro, como el único ser humano que había logrado conectar con su hijo. Se acercó a Mateo, con el rostro contraído en una expresión de arrepentimiento. Mateo, yo no sé qué decir. Fui un estúpido. Te prejuzgué. Pensé lo peor de ti. Mi hijo es un regalo, y tú has abierto su mundo. No hay dinero que pague esto. Se agachó, recogió los billetes esparcidos por el suelo y se los tendió a Mateo. Por favor, perdóname. Y te suplico que sigas con Leo. Los 50 millones te los daré sin falta, y mucho más si lo deseas. Quiero que sepas que a partir de hoy eres parte de esta familia. Mateo miró el dinero, luego los ojos sinceros de don Horacio. La venganza ya no se sentía necesaria. La verdadera victoria era la conexión con Leo, el reconocimiento de su valía y la transformación de una familia rota. «Señor, no es por el dinero», dijo Mateo, su voz suavizándose. «Es por Leo. Él es especial. Y yo lo entiendo». La puerta de la sala se abrió de golpe. Era la señora Santillana, la mujer que había despreciado a Mateo en 2 ocasiones, acompañada por su esposo. Habían venido, como a menudo lo hacían, a criticar la crianza de Leo, a insinuar que el autismo del niño era una vergüenza para la familia Velasco. «Veo que tienen un nuevo... ¿cómo decirlo? En casa tienen un nuevo... ¿sirviente?», dijo la señora Santillana, su voz goteando sarcasmo, sus ojos posados en Mateo con renovado desprecio. «Parece que esta casa ya se convirtió en un refugio para esta clase de gente». Pero antes de que Elvira pudiera responder,
Don Horacio, ahora un hombre transformado, se puso de pie, su expresión una mezcla de calma y determinación. Disculpa, Santillana, este sirviente es Mateo. Él es el genio que ha logrado lo que nadie pudo. Ha abierto la mente de mi hijo. Y te diré algo, este sirviente es más valioso que todos sus prejuicios juntos. Y tú, Mateo. Don Horacio se volvió hacia él con una genuina sonrisa. Eres mucho más que un maestro. Eres un amigo y eres parte de esta familia. La señora Santillana palideció. Su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Su esposo, incómodo, la jaló del brazo. La voz de don Horacio era una declaración de guerra contra la superficialidad y el juicio. La humillación se había invertido. Elvira, con lágrimas de alegría, se unió al abrazo entre Mateo y Leo. La familia estaba unida, no por la riqueza, sino por el amor y la gratitud. Mateo había encontrado un hogar, una vocación y el valor de su propia humanidad. Pero la escena no podía terminar sin un último giro, una última sorpresa que sellaría la victoria de Mateo y dejaría a la hipócrita Santillana sin palabras. Una oportunidad de oro para que Mateo cerrara ese capítulo de humillaciones de una vez por todas. La tensión flotaba en el aire, el público expectante. ¿Qué más podría pasar en esta cadena de eventos maravillosos? La señora Santillana, atónita ante la férrea defensa de don Horacio, no atinaba a pronunciar palabra. Su rostro, antes arrogante, ahora lucía una mezcla de vergüenza y puro desconcierto. Mateo, quien la había soportado por tanto tiempo, sintió una oleada de calma y satisfacción al ver su reacción. Fue en ese preciso instante que don Horacio, con una sonrisa enigmática, se volvió hacia Mateo. «Y Mateito», dijo con una voz que irradiaba orgullo, «quizás te interese saber que, hace unas semanas, nuestra fundación lanzó un programa para jóvenes talentos, un programa que busca a personas con tu tipo de visión y capacidad, personas que, como tú, transforman el mundo con ideas innovadoras sin importar su origen social. Un programa al que Leo, en su primer acto de comunicación espontánea hace apenas unos días, nos sugirió aplicar para ti. Y adivina qué, fuiste aceptado». La noticia cayó como un rayo en medio de la sala. Mateo, pasmado, sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. ¿Leo había hecho eso por él? ¿Lo había nominado? El hecho de que Leo hubiera intervenido en su destino, de esa manera tan trascendental, y antes de que Mateo pudiera siquiera imaginarlo, fue la culminación de su trabajo y un testamento al vínculo que habían forjado. La señora Santillana, que aún procesaba la humillación de ser regañada por su propio anfitrión, abrió los ojos desorbitadamente. ¿Un programa para este muchacho? Su voz era un susurro de incredulidad. Don Horacio, con una sonrisa amplia y genuina, agregó: «Así es, querida Santillana, y no solo fue aceptado, sino que ya cuenta con los recursos para desarrollar su propia línea de productos didácticos, inspirados en la metodología que ha usado con Leo. Con los 50 millones que prometí y una inversión adicional de nuestra parte, Mateo está a punto de lanzar Estrellas de Balas, un proyecto que revolucionará la educación especial». Mateo no podía creerlo. Su mente, antes consumida por la supervivencia, ahora bullía con posibilidades ilimitadas. Estrellas de Balas. El nombre que instantáneamente le había venido a la mente al escuchar a don Horacio. La idea, que había germinado en silencio durante todas sus interacciones con Leo, ahora tenía un nombre, un futuro. Elvira, con una sonrisa de complicidad, se acercó a la señora Santillana. «Sabes, querida, a veces las mayores estrellas no nacen en los cielos más claros, sino que se forjan en la adversidad. Mateo es una de esas estrellas». La señora Santillana, sin más argumentos, se dio la vuelta bruscamente y con su esposo se retiró del salón, su dignidad
hecha pedazos. El silencio que dejaron a su paso no era incómodo, sino liberador. La justicia había llegado no como una explosión de ira, sino como un susurro de triunfo, una prueba irrefutable de que el valor de una persona no reside en el tamaño de su cartera, sino en la grandeza de su espíritu. Mateo, con Leo agarrado de su mano, miró a don Horacio y Elvira. Su gratitud era inmensa, pero más grande aún era el orgullo por haber encontrado su propósito y por haber ayudado a un niño a encontrar su voz. Este no era solo el final de la historia de la humillación, sino el comienzo de una nueva vida, una llena de significado y de posibilidades ilimitadas. La sonrisa iluminó el rostro de Mateo, brillando más que cualquier estrella en el cielo nocturno. El aire vibraba con la promesa de lo que estaba por venir. Su venganza había sido, en gran parte, hacer el bien y demostrar el valor de aquel a quien nadie creía, y eso era lo más gratificante de todo. Pero, ¿estaba todo resuelto? ¿Y su abuela? ¿Y su antiguo hogar? ¿Cómo encajaría todo en esta nueva y brillante realidad? Unos meses después, la vida de Mateo había dado un giro de 180 grados. Lejos del crucero hirviente y de las humillaciones, Mateo inauguraba el programa Estrellas de Balas, en un vibrante centro comunitario, el primero de una serie de centros que la Fundación había prometido financiar. La sala estaba llena de niños con diversas capacidades, todos ellos absortos en actividades diseñadas con la metodología de Mateo, utilizando dulces coloridos y materiales sensoriales para explorar el universo, las matemáticas y el arte. La abuela Elena, con el rostro rejuvenecido y la tos controlada, estaba sentada en primera fila, sus ojos brillando de orgullo, mientras Mateo daba su discurso inicial. Ya no vivían en la pequeña y húmeda habitación. Don Horacio no solo le había dado a Mateo los 50 millones, sino que también había comprado la vecindad de don Ramiro, reformándola por completo para crear viviendas dignas y accesibles, con la condición de que don Ramiro invirtiera los fondos supervisado por la Fundación para su mantenimiento y para proyectos sociales en la comunidad. Don Ramiro, redimido y en parte beneficiado por el arreglo, ahora trabajaba en la administración de ese mismo centro. Elvira y don Horacio estaban a un lado, observando con sonrisas sinceras. Leo, quien ahora se comunicaba con fluidez, aunque a su propio ritmo, estaba sentado junto a Mateo en el escenario. «Gracias a Mateo», dijo Leo con su voz peculiar pero clara. «Ahora sé que mis balas pueden ser estrellas y que mi mente puede volar a cualquier galaxia». La sala estalló en aplausos. La victoria de Mateo no era solo personal, sino comunitaria. Había transformado la vida de su abuela, la suya propia, la de Leo, y por extensión la de toda una vecindad. El centro Estrellas de Balas no era solo un programa educativo, sino un símbolo de esperanza, un lugar donde los prejuicios se desvanecían y el potencial humano brillaba con luz propia. Mateo se había convertido en un faro para muchos, demostrando que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de tocar vidas y construir puentes. Su venganza había sido demostrar que la bondad y la inteligencia pueden vencer al desdén y la crueldad. Su historia, la de un vendedor ambulante que cambió el mundo de una familia millonaria, se extendía como la pólvora, inspirando a millones. Y así, bajo la luz de las estrellas de balas multicolores, Mateo sonrió. Finalmente, había encontrado su lugar en el universo.